Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Jessica Kelly tomó el tribunal hoy contra su primo Fabián González. González es acusado de crear un hogar peligroso para Victoria Martins, lo que llevó al asesinato de la niña de 10 años. Una vez más, la defensa intentó demostrar que Kelly no es más que una mentirosa interesada. La defensa siguió con Kelly sugiriendo que se inventó la historia sobre un hombre desconocido que mató a Victoria porque quería un trato de declaración como el que consiguió Michelle Martins. No. No? That wasn't my thinking at all. Honestly, I was going to take this to full trial because I don't want to sit here and do this. Por supuesto, Kelly afirma que un extraño entró en el apartamento y estranguló a Victoria para vengarse de Fabián González en el 2016 y le dijo que necesitaba limpiar la escena y la amenazó. La niña de 10 años fue asesinada el día de su cumpleaños. Los fiscales creen que González ayudó a disponer del cuerpo cuando él y Michelle Martins llegaron a casa esa noche. Es acusado de abuso infantil imprudente con resultado en la muerte, acusado de traer a su prima Kelly y poner en peligro la casa de su novia con su estilo de vida. Los fiscales luego pusieron a Kelly de nuevo en el podio y le preguntaron por qué no le dijo a la policía lo que sucedió esa noche en vez de saltar del balcón para escapar. Why didn't you just tell them everything right away? Honestly, I just got scared and ran. I didn't even think, honestly. González reclama que no había ningún hombre desconocido y que fue Kelly quien estranguló a Victoria y actuó sola al tratar de desecharse del cuerpo. Dice que no sabía del asesinato de Victoria hasta después de que llegó la policía. Kelly ya ha sido sentenciada a 44 años en este caso, pero solo tendrá que cumplir la mitad de eso. Kelly admitió que trató de esconder el cuerpo y que le prendió fuego. En un momento, Kelly dijo que si podría intercambiar lugares con Victoria, lo haría. Un hombre acusado de homicidio vehicular permanece tras las rejas hasta el juicio, a pesar de su argumento hoy que él no fue el único que causó el incidente. Jesús Ramírez Olivas está acusado de conducir a 100 millas por hora en diciembre y de chocar contra otro carro cerca de Coors y Hanover, matando a Christina Keir. Un juez ordenó previamente que sea retenido hasta el juicio. Hoy su abogado pidió a un juez que lo liberara, argumentando que un informe de toxicología mostró que Keir tenía drogas y alcohol en su sistema y estaba usando su teléfono celular. Ramírez Olivas tiene, sin embargo, un largo historial de infracciones de manejo, incluyendo conducir imprudente y evadir a un oficial. Defendant has not shown information at this point that would cause me to reconsider Judge Leos's order without having any experts in toxicology or in crash reconstruction. Ramírez Olivas continuará detrás de rejas. Por primera vez, el Departamento de Bomberos del Condado de Bernalillo será anfitrión de una academia lateral para tener bomberos experimentados en sus rangos. Antes, las contrataciones laterales debían realizarse a la capacitación completa de 16 semanas, pero esta es una capacitación condensada de 10 semanas. Los bomberos recibirán un bono de firma de $2,000, mientras que los paramédicos recibirán un bono de $8,000. BCFD dice que la academia lateral no solo ayudará a completar sus rangos en su buena oportunidad para que los bomberos avancen en sus carreras o cambien de un puesto de voluntarios a uno pagado. We still want to be able to provide those opportunities for those individuals to move into our ranks and move into our system and be able to serve. Like that's what they want to do and they're really excited about it, but maybe they don't have this one component of education yet. El plazo para entregar su solicitud para la Academia Lateral se vence el 30 de julio. La Academia tendrá un límite de 25 cadetes. Está fijado para octubre. Hemos publicado un enlace para más información en alwaysonkrqe.com.
El mes pasado, los estadounidenses recibieron más de 7,000 millones de robollamadas y ahora hay un nuevo esfuerzo para detener al menos algunas de ellas. Una de las llamadas comunes es la de garantías de automóviles. Los funcionarios dicen que es estadísticamente posible que todos los que tienen un teléfono hayan recibido una robollamada de garantía de auto. Al menos tres veces, la FCC ordenó recientemente a varios proveedores de servicios de voz que no permitieran llamadas robocalizadas ilegales. Ahora el fiscal general de Ohio ha presentado una demanda contra un grupo de telemarketing responsable de billones de esas llamadas. The suit itself alleges unfair and deceptive acts and practices, and it also alleges illegal robocalls and robocalling activity, things like calling people who are on the Do Not Call registry. Estas empresas pueden enfrentar multas de millones de dólares, mientras que la FCC persigue legalmente a las empresas. Es un proceso muy largo. La compañía PNM quiere advertir a sus clientes de una nueva estafa telefónica. PNM ha recibido informes de estafadores que llaman como si fueran ellos o dejan números de devolución de llamadas falsos. Los estafadores afirman que los clientes están atrasados en sus facturas y amenazan con cortar la electricidad a menos que los clientes paguen con una tarjeta de regalo prepagada o con un pago digital en línea. Están exigiendo entre $200 y $500 de los clientes residenciales y más de $1,000 de las empresas. PNM dice que los clientes también están siendo contactados por correos electrónicos. Dicen que nunca desconectarán la energía sin aviso por escrito. El campamento de fútbol juvenil Alianza Sports llegará a Albuquerque este verano. Alianza Sports quiere invitar a niños y niñas que estén interesados en el fútbol a participar en el campamento. David Sertain, fundador de Alianza Sports, explica que esta idea nació porque a su hijo le encanta el fútbol. Sertain, siendo colombiano, sabe la diferencia y la pasión con la que se juega en ese país, y es cuando le pidió ayuda a varios exjugadores profesionales que vinieran a entrenar a más niños aquí en nuestra ciudad. Y de ahí ya empecé a hablar con Pache, con Carlos, y empezamos a crear todo este proyecto para que ellos vinieran acá y poder entrenar más niños, poder hacer un impacto más grande en nuestra comunidad. Y también para que sabemos que mucha parte de la parte latina de nosotros desafortunadamente no tienen los fondos o la economía para comprar el campamento. Hay muchas becas disponibles ahora por medio de varias compañías, están regalando becas. Sertain no quiere que el dinero sea un obstáculo para nadie. Han estado trabajando con muchos negocios locales y han obtenido 60 becas que están disponibles para aquellos niños que lo necesitan. Este campamento será una experiencia única, ya que traerán a exjugadores profesionales de fútbol. Los entrenadores no solo estarán entrenando lo físico, sino también mejorar al jugador en muchos aspectos que lo ayudarán en su vida. A medida que pasan los días, tengan más confianza y obviamente en un periodo más largo en su día a día, no solo dentro de un campo, en sus juegos, en sus clubes, sino como en la vida también tengan esa posibilidad de que todo es un proceso, ¿no? Pero el fútbol no es solamente eso, el fútbol tiene otros componentes como el componente emocional, el componente socioafectivo, el componente mental, quienes rodean al jugador, quienes lo acompañan a ese deportista, quienes están ahí para apoyarlo en momentos de dificultad o de crisis, para sacarlo de esas situaciones emocionales en las que muchos seres humanos a veces se quedan y por los cuales muchos de esos sueños se frustran. Y queremos saber cuáles son las capacidades de estos niños para poder hacer un entrenamiento normal, si están en condición o no están en condiciones. El campamento será de 5 días, empieza julio 25 al 29 en Balloon Fiesta Park. Para más información sobre el campamento puede visitar nuestra página web krqe.com. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para este fin de semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.